¿Qué tal, alumnos? En la clase de hoy les voy a mostrar las razones trigonométricas o funciones trigonométricas que existen en un triángulo rectángulo de un ángulo agudo. Entonces vamos a, a partir de un ángulo agudo, del triángulo rectángulo, vamos a vincular este ángulo con respecto a los lados del triángulo. Por ejemplo, el lado opuesto al ángulo marcado va a ser cateto opuesto. El ángulo adyacente va a ser cateto adyacente. Y el lado opuesto al ángulo recto lo vamos a llamar hipotenusa. ¿Está bien? Entonces decimos hipotenusa. La hipotenusa siempre es el lado más largo al triángulo rectángulo. Ese es muy fácil de identificar. El cateto opuesto siempre va a ser el lado opuesto al ángulo marcado y el cateto adyacente. Bien, una vez que tenemos marcados los lados del triángulo, vamos a definir algunas funciones trigonométricas. ¿Qué son las funciones trigonométricas? Bueno, simplemente es una razón entre los lados de un triángulo. Por ejemplo, a la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa, si yo escribo la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa, ¿sí? Para un cierto ángulo, porque esa razón va a variar según el ángulo. Si el ángulo es grande, va a tener una medida, la razón, y si el ángulo es más pequeño, la razón va a ser un poco más pequeña, o viceversa, ¿sí? Bueno, entonces, a esta razón la vamos a llamar seno, y se lo simboliza así: seno del ángulo alfa. ¿Está bien? Después tenemos otra razón, la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa. A eso lo vamos a llamar coseno. Coseno del ángulo alfa. Y a la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente lo vamos a llamar tangente. Bueno, la tangente tiene varias formas de nombrarlos. A veces en los libros aparece con la sigla tang, en las calculadoras también aparece como tang, o a veces simplemente la escribimos así: tangente, ¿sí? TG, perdón. Bueno, después hay otras razones conocidas que son, si hacemos al revés, la hipotenusa dividido el cateto opuesto, hipotenusa dividido cateto opuesto, a eso lo vamos a llamar cosecante. Cosecante del ángulo alfa. Y si hacemos la hipotenusa sobre el cateto adyacente, lo vamos a llamar secante. Se simboliza así. Y si hacemos cateto adyacente sobre el cateto opuesto, a eso lo vamos a llamar cotangente. Cotang del ángulo alfa. Bien, estas serían las 6 razones posibles que se pueden armar a partir de un triángulo rectángulo, dado un ángulo agudo dado, ¿no? O sea, dado un ángulo agudo. Este valor de la razón va a variar según el ángulo. Por ejemplo, supongamos que tengamos un triángulo cuya hipotenusa es el doble del cateto opuesto. O sea, este cateto opuesto cabe 2 veces en la hipotenusa. Bueno, entonces uno lo que hace es, si yo realizo la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa, bueno, eso como es
esto es el doble que esto va a dar la razón 1/2. Bueno, y eso ocurre, o sea, esta razón, esta relación que tienen el cateto opuesto y la hipotenusa va a ocurrir solamente cuando el ángulo agudo es de 30 grados. ¿Sí? O sea, sería el seno. El cateto opuesto sobre la hipotenusa es el seno. El seno de 30 grados va a ser 1/2. Simplemente porque la razón se configura de esa manera. Bueno, si el ángulo no es 30, es 45 o 50, esta razón va a ir cambiando, ¿sí? Según el cateto y opuesto y la hipotenusa. Y lo mismo con el coseno. El coseno uno puede establecer una relación entre la adyacente y la hipotenusa y les va a dar un valor distinto.